nosotros consumimos o administramos un fármaco. Luego van a poder hacer una correcta dosificación y obviamente entender el mecanismo de acción de algunos fármacos. Finalmente, la clase va a terminar con la revisión de algunos temas, o como dice acá, ¿no? Temas más preguntados son los exámenes de salud, SERUN, etc., etc. Es decir, en ayudantía de farmacología no solamente les vamos a enseñar, sino nos vamos a ayudar a hacer el llamado banqueo, ¿no? O sea, revisar esos temas que todos alguna vez vamos a dar este examen, que vendría a ser de salud o del SERUN, ¿no? Ya, entonces, empecemos. ¿Qué es farmacocinética? A ver, vamos a activar esto. ¿Qué es farmacocinética? Bueno, la farmacocinética vendría a ser una rama de la farmacología encargada de estudiar, como dice acá, ¿no? El recorrido y los cambios que produce o que sufre el fármaco en el organismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la farmacocinética? Vendría a ser el recorrido y los cambios que se produce o que sufre el fármaco en el organismo. ¿Se acuerdan de cinética, por eso, ¿no? De movimiento. ¿Ya? Eso sería una forma de razonar, ¿no? Ahora, si alguien les pregunta, ¿qué es la farmacocinética clínica? Vendría a ser lo mismo, vendría a ser el recorrido y cambios que sufre el fármaco en el organismo, pero específicamente hablando de los seres humanos. Ya, entonces la definición de farmacocinética no es difícil, ¿no? Otra forma de razonar sería acá, ¿no? Digamos, a ver, no soy tan bueno dibujando chicos, pero hagan de cuenta que esta es una chica, ¿ya? Entonces, el fármaco cuando ingresa por vía oral va a empezar a atravesar o hacer un recorrido por el organismo, ¿no? Para luego ser eliminado, ya sea por dos vías, por la vía renal, es decir, por la orina, y por las heces, ¿no es cierto? Entonces, todo este recorrido que va a sufrir este fármaco A en el organismo de, no sé, hagan de cuenta que se llama Ana, digamos, ¿ya? Todo ese recorrido y todos esos cambios o modificaciones que va a sufrir el fármaco durante su recorrido por el organismo para finalmente ser eliminado ya sea por la orina o por las heces, ¿cómo se llama? Farmacocinética, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué es importante entender qué es farmacocinética? Porque a partir de eso nosotros vamos a poder hacer una correcta dosificación, ¿no? Vamos a poder hacer una correcta dosificación del fármaco, ¿no? De acuerdo a las características de cada fármaco. Y de esa manera evitar las llamadas RAMs, ¿no? ¿Qué son las RAMs? Son las reacciones medicamentosas adversas, que se dan a dosis normales, ¿no? A dosis normales. Entonces, si yo doy una adecuada dosis, voy a disminuir las RAMs, ¿no? Ya chicos, entonces, ¿qué es farmacocinética? Vendría a ser, ¿no? El recorrido y cambios que sufre el fármaco en el organismo. El objetivo de la farmacocinética, ¿cuál vendría a ser? Hacer una correcta dosificación, ¿no? De acuerdo a las características del fármaco y obviamente del paciente. Ahora hablemos de las etapas de la farmacocinética. Esto ya muchos ya lo habrán visto, es un tema conocido, ¿no? El famoso LATME, ¿no? Cuando alguien les pregunta cuáles son las etapas de la farmacocinética, ustedes acuérdense de esta hemotecnia, ¿no? Que es LATME. Ahora, otros libros no consideran a la liberación como una etapa. Así es que eso va a depender de la bibliografía que ustedes manejen, pero por lo general las etapas de la farmacocinética son estas 5, ¿no? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ya? Ahora empecemos por la primera, que vendría a ser la liberación. Para que entiendan un poco de liberación, les doy acá un ejemplo de un fármaco. El fármaco tiene dos partes. Uno que vendría a ser el principio activo, ¿no? Y otro que vendría a ser los excipientes. El principio activo es el que produce el efecto farmacológico, en cambio los excipientes
viene a ser la parte que protege o ayuda a la absorción o a la liberación del fármaco. ¿Ya? Entonces, ¿qué vendría a ser la liberación? La liberación viene a ser el lugar donde nosotros administramos el fármaco y donde el fármaco va a estar solamente en su forma activa, es decir, como su principio activo para que se absorba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es liberación? Es cuando nosotros administramos el fármaco, por ejemplo, administramos por vía oral y llega al tubo digestivo, acá, ¿no? Llega al tubo digestivo en su forma activa, ¿no? O en su principio activo, perdón. Y en este punto va a estar disponible ¿para qué? Para ser absorbido. Esa es la liberación. Entonces, si se pueden a pensar, durante la liberación de un fármaco, este va a sufrir procesos, ¿no? De desintegración, disgregación, disolución. Va a depender del fármaco. Lo más importante es que la liberación implica que el fármaco esté bajo su forma o su principio activo, o sea, libre de excipientes, para poder ser absorbido. Ya, eso es liberación, chicos. Ahora, un concepto que tienen que saber y que a veces se confunden es este, ¿ya? Los fármacos que se administran por vía endovenosa no van a sufrir las partes de liberación y absorción, ¿ya? Vayan teniendo en cuenta eso, se les va a aclarar más adelante. Ahora hablemos de absorción, que vendría a ser la segunda parte, ¿no? O la segunda etapa. ¿Qué es la absorción? Es fácil, ¿no? La absorción viene a ser el paso del fármaco desde el lugar administrado a la, ojo chicos, circulación sistémica. El fármaco tiene que pasar ¿a dónde? A la circulación sistémica. Recién ahí hablamos de absorción. Por lo tanto, si hablamos de absorción, estamos hablando de transporte de membranas, ¿no? Entonces, acá simplemente vamos a recordar un poco de transporte de membranas. Si yo les pregunto, ¿no? A ver, ¿cuáles son los factores que facilitan la absorción de un fármaco? Ustedes simplemente van a recordar transporte de membrana y van a decir, ¿no? Cuando una molécula es más pequeña, su absorción será más fácil o el transporte será más fácil. Si su peso molecular es más pequeño, también su absorción o su transporte será también más fácil. Y obviamente, ¿no? A mayor liposolubilidad, mayor absorción. Entonces, esto es cuestión simplemente de razonar, ¿no? Que el fármaco, al ser una molécula que va a atravesar por la membrana, tendrá que cumplir los mismos requisitos, ¿no? El tamaño, peso, liposolubilidad y el grado de ionización. Ya, de esto lo que les voy a hacer recordar es el grado de ionización, ya, porque este concepto es muy importante. Ya, grado de ionización. Todo fármaco, chicos, como dice acá, todo fármaco, desde el punto de vista químico, viene a ser un ácido o una base débil. Repito nuevamente, todo fármaco desde el punto de vista químico viene a ser un ácido o una base débil. Y como saben, todo ácido o base débil en un medio acuoso, que vendría a ser la sangre, se va a disolver, o sea, se va a disociar en una porción no iónica y en una porción iónica. Entonces, repito nuevamente, el fármaco, ya sea ácido o base débil, en este caso un ácido débil, al entrar en una solución acuosa, se va a disociar o disolver en dos porciones, en una porción no iónica y en una porción iónica. Lo que deben recordar y nunca olvidar es que la porción no iónica es la que atraviesa la membrana. En cambio, la porción no iónica, perdón, la porción iónica no atraviesa la membrana. Entonces, si yo les pregunto qué porción de un fármaco se absorbe, ustedes dirán la porción no iónica. ¿Ya?
O dicho de otra forma, ¿qué porción me conviene que esté en mayor concentración para que haya mayor absorción? Ustedes dirán la porción no iónica. ¿Ya? Muy importante esto, chicos. Ahora, ¿cuáles son los otros factores que están asociados a la absorción? Viene a ser el pH, el área de absorción, obviamente a mayor área, mayor grado de absorción, ¿no? También por el grado de la vascularización, ¿no? Mientras más irrigado esté, mejor será, ¿no? Obviamente también por la vía de administración, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una vía oral y una vía sublingual, la que tendrá mayor absorción será esta. Ya, entonces se pueden a pensar también, la absorción va a depender de la vía de administración. También algunos medicamentos que reducen la absorción, la edad y las comorbilidades. ¿Ya? Entonces, de todo esto, lo que tengo que explicar es del pH, que a veces no nos explican, ¿no? ¿Por qué el pH influye en la absorción? Entonces, nuevamente, venimos a este cuadrito. ¿Qué les dije? Que todo ácido, perdón, todo fármaco, ya sea ácido o base débil, se disocia, ¿no? En una porción no iónica y en una porción iónica. Ya está. Entonces, tienen que saber esto. Si el fármaco es un ácido débil y yo lo expongo a un pH ácido, nuevamente, si yo tengo un fármaco que es ácido, un ácido débil, y lo expongo a un pH que es ácido, habrá mayor porcentaje o mayor parte de el fármaco en su porción no iónica. ¿Ya? Por lo tanto, si va a haber mayor porcentaje del fármaco no iónico, habrá mayor absorción. Esa es la explicación de por qué un fármaco, cuando es expuesto al mismo pH, su absorción será mayor. ¿Ya, chicos? Este concepto no lo van a usar hasta que lleguen a anestesiología. En anestesiología, este concepto lo para preguntando cada rato la doctora y es muy importante. Obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de fármacos que te pueden matar, ¿no? Si te pasas de dosis o le puedes producir un coma al paciente. Por lo tanto, en ese tipo de fármacos es muy importante evaluar las características de la absorción de cada fármaco, ¿no? Y una de estas características más importantes vendría a ser esta. ¿Ya? Ahora, las vías de administración, ¿no? Las vías de administración van a ser dos, la indirecta y la directa. La indirecta o mediata se le llama, y la indirecta, no, perdón, la indirecta o mediata y la directa o inmediata. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Básicamente hablamos de epitelios. A ver, Jota, no entiendo. Ya, mira. La vía indirecta viene a ser aquellos fármacos que son liberados de manera natural y no atraviesan epitelios. ¿Ya? O dicho de otra manera, nosotros cuando administramos un fármaco por vía indirecta, nosotros no estamos perforando o rompiendo algún epitelio, sino que el fármaco de manera natural va a atravesar estos epitelios, él solo. En cambio, la vía directa es cuando nosotros rompemos o atravesamos epitelios, ¿ya? Principalmente a través de agujas. A ver, no te entiendo, ya mira. Hagan de cuenta que esto es el epitelio, o la piel, ¿ya? Es la piel. La piel, como saben, tiene epitelios y acá está el músculo. Acá está el músculo. Entonces, tengo dos tipos de fármacos, de vía indirecta y de vía directa. La de vía indirecta libera el fármaco a nivel de la superficie de la piel, ¿no? Y este solito va a empezar a atravesar las capas de la piel, ¿no? Para ser absorbido.
En cambio, cuando yo administro un fármaco por vía intramuscular, yo estoy rompiendo o yo estoy atravesando las capas para liberar directamente este fármaco dentro del músculo. Entonces, si se ponen a pensar, la vía directa es cuando yo atravieso capas o epitelios para liberar el fármaco. En cambio, la vía indirecta, yo no estoy rompiendo ni atravesando ningún epitelio. Otro ejemplo sería en los vasos, ¿no? Yo estoy rompiendo la piel, el músculo, hasta llegar al vaso. Entonces, esa vendría a ser la diferencia de una vía indirecta y de una vía directa. La vía directa atravesamos epitelios, principalmente por el uso de agujas, ¿no? A su vez, la vía indirecta, la más usada es la enteral, ¿ya? ¿Qué vía indirecta es la más usada? La enteral. La enteral va a incluir a la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. La vía oral es la más fácil, obviamente, ¿no? Es la más fácil, pero es la que tiene también mayores desventajas, se podría decir. ¿Ya? Una de las desventajas más importantes es el fenómeno del primer paso. Pregunta de examen. ¿Qué vía sufre el fenómeno del primer paso? La vía oral. ¿Ya? No se desesperen, en la siguiente diapositiva se les va a explicar qué es el fenómeno del primer paso. Pero ya vayan teniendo en cuenta que la vía oral sufre el fenómeno del primer paso. Otra desventaja es que no se puede administrar en pacientes que están inconscientes, pacientes que tienen cuadros de hiperemesis o vómitos marcados, pacientes que tienen disfagia, ¿no? Y además la velocidad de absorción será más lenta, porque tendrá que viajar, ¿no? Hasta el tubo digestivo. Otra vía vendría a ser la vía sublingual, y esta, comparada con la vía rectal, es su absorción y su velocidad de acción es más rápida. Por lo tanto, la vía sublingual se usa en casos de urgencia. Bueno, ustedes están haciendo cardio, así es que el doctor en algún momento les va a enseñar síndromes coronarios. Uno de los síndromes coronarios vendría a ser la angina de pecho. Y el tratamiento de la angina de pecho es con nitratos, cuya administración es por vía sublingual. Ya, entonces ya les estoy dando un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo sería pacientes que entran en cuadros de convulsión y les meten ya sea un diazepam o algún otro anticonvulsivante por vía sublingual. ¿Ya? Ahora, lo malo de esta vía es que no puede ser usada de manera constante o frecuente. ¿Por qué? Porque tiene un efecto corrosivo. Es fácil, ¿no? Simplemente revísense la parte sublingual, verán que el epitelio y la mucosa es más delgada, ¿no? Y lo más importante es que la vía sublingual evita el fenómeno del primer paso. Evita el fenómeno del primer paso. Por eso es que su efecto y su absorción es más rápido. ¿Ya? Ahora, finalmente, la vía rectal. La vía rectal también, su absorción y su velocidad de acción es rápida. ¿Ya? Pero este evita parcialmente el fenómeno del primer paso. Entonces, a ver, un resumen. La vía oral sufre el fenómeno del primer paso. La vía sublingual no sufre el fenómeno del primer paso. Y la vía rectal sufre, pero a medias, ¿no? Ya, sufre parcialmente el fenómeno del primer paso. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de la vía rectal? Obviamente, su administración en un adulto es muy incómoda, ¿no? Ya, ahora, la vía rectal se usa más que todo en recién nacidos que sufren cuadros de epilepsia. Cuando un bebito empieza a convulsionar, se le mete diazepam por vía rectal. Ya, sobre todo en ellos es que es más usado esta vía. Ahora, cuando hablamos de vía directa, ya saben, ¿no? Cuando atravesamos epitelios, cuando atravesamos epitelios, lo que deben recordar de la vía endovenosa es que la biodisponibilidad es del 100%.
Y ustedes dirán, pero no sé qué es biodisponibilidad. Ya, entonces. Biodisponibilidad es esto, a ver, ¿dónde les doy un ejemplo? A ver, acá ya, ¿dónde está? Ah, no, acá está. Vamos a borrar esto. Ya, a ver, rápido. Como ya saben, ¿no? La absorción viene a ser el paso del fármaco a la circulación. Entonces, si yo administro, digamos, 100 gramos de un fármaco, ¿no? Acá estoy, a nivel intramuscular, estoy liberando 100 gramos. Pero a medida que llega a la circulación, solo va a llegar 80 gramos. Entonces, miren, de 100 gramos que estoy administrando, solo 80 gramos está llegando de forma inalterada a la circulación. Entonces, yo les digo que la biodisponibilidad de este fármaco A es de 80 gramos. Entonces, ¿qué es biodisponibilidad? Biodisponibilidad viene a ser la cantidad del fármaco que llega a la circulación de manera inalterada, como el caso de acá, ¿no? Que yo administro 100 gramos, pero de esos 100 gramos solo llega a 80 gramos. O sea, 20 gramos se han quedado retenidos, no sé, ¿no? A medida que pasaban por las membranas, ¿no? O se han inactivado. Pueden pasar varias cosas. El punto es que solo 80 gramos han llegado. Entonces, ¿cuál es la biodisponibilidad de este fármaco? 80 gramos. Ahora, si yo administro un fármaco por vía endovenosa, digamos 10 gramos, si yo administro 10 gramos de ese fármaco por vía endovenosa, los 10 gramos que estoy administrando van a llegar a la circulación. Por lo tanto, no va a haber ni un porcentaje de este fármaco que se pierda, ¿no? Porque mira, 10 gramos, 10 gramos. Entonces, es por eso que los fármacos que son administrados por vía endovenosa, su biodisponibilidad es del 100%, porque no se pierde nada. Luego, si se pueden a pensar también, es que los fármacos que se administran por vía endovenosa no van a sufrir las partes de liberación ni absorción, ¿no? Porque directamente lo estoy metiendo a la circulación. Esto también explica por qué los fármacos por vía endovenosa no sufren la absorción. O dicho de otra forma, los fármacos por vía endovenosa tienen una absorción del 0%. A veces esto les confunde mucho, ¿no? No entienden cómo va a tener absorción del 0%. Claro, porque está librándose directamente a los vasos. Y su biodisponibilidad es del 100%. Ya está. La vía intramuscular es otra vía muy usada, cuya absorción y velocidad de acción también es rápida. Lo más importante de la vía intramuscular es esto, que te permite hacer dosis de carga. ¿Qué quiere decir dosis de carga? Que te permite dar dosis altas a un paciente para que el efecto farmacológico dure más tiempo. Un ejemplo de esto sería la penicilina, ¿no? Cuando tú administras 1.200.000 unidades. Y esto te dura un mes. ¿Ya? Otro ejemplo sería en los pacientes psiquiátricos, en los loquitos, que les meten el llamado cóctel, donde les dan una serie de fármacos para que este efecto dure también un mes. Ya, entonces, si algún día ustedes quieren administrar un fármaco para que dure más tiempo y para que su liberación sea lenta, obviamente la vía de elección va a ser la vía intramuscular. Finalmente, ¿no? Otra vía de administración, véanse la vía subcutánea. De esto lo que tienen que saber es que es la vía de administración de elección para la insulina. Entonces, dicho esto, acá voy a explicar qué es el fenómeno del primer paso. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del fenómeno del primer paso, hablamos de la vía sublingual, la vía oral y la vía rectal.
¿Quién sufre el fenómeno del primer paso? La vía oral. Entonces, el fármaco que es administrado por vía oral llega acá al estómago, al tubo digestivo también, ¿no? Y es absorbido, ¿no? O sea, va a llegar a la circulación, como ven acá, ¿no? Entonces, el fármaco a través de la circulación va a llegar ¿a dónde? A la vena porta. Y una vez que llega a la vena porta, va a entrar al hígado. Y parte de ese fármaco que está entrando al hígado va a ser metabolizado. ¿Por qué? Porque el hígado es el órgano que metaboliza todo. Entonces, nuevamente un ejemplo, ¿no? Si yo meto 100 o el 100% de un fármaco, el 100% de un fármaco que ingresa al hígado, solo saldrá el 70%. Entonces, la biodisponibilidad de este fármaco será del 70%. ¿No es cierto? Porque un 30% se ha metabolizado en el hígado. Es por eso que les decía, una desventaja de la vía oral es el fenómeno del primer paso. ¿Por qué? Porque parte del fármaco que va a entrar al hígado se va a perder porque se va a metabolizar. Y solo el 70% saldrá a través de las venas hepáticas, llegará a la vena cava inferior y de la vena cava inferior al corazón. ¿No? A la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a ser distribuido a todo el cuerpo, perdón. ¿Ya? Entonces, ese sería el fenómeno del primer paso, cuando un fármaco, una vez que es absorbido a través de la circulación, llega al hígado, y en el hígado una parte de este fármaco es metabolizado, por lo tanto, la biodisponibilidad de este fármaco se reduce, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿y por qué la vía sublingual no atraviesa o no sufre el fenómeno del primer paso? Fácil, ¿no? Simplemente por la circulación. Se dice que la vía sublingual va a drenar directamente en la vena cava superior. Y al drenar directamente en la vena cava superior, va a drenar en el corazón. Como ven, no pasa por el hígado. No sufre el fenómeno del primer paso. Ahora, la vía rectal les dije que es medias, ¿no? A mitad. Entonces, acá recuérdense un poco, no es importante que lo memoricen, pero para entender, ¿no? La vía rectal, el drenaje venoso, está en función a un plexo hemorroidal superior, y creo que se llama venas hemorroidales medias e inferiores, ¿ya? Lo que tienen que saber es esto. El plexo superior drena en la vena cava inferior. Nuevamente, el plexo superior drena en la vena cava inferior. Ah, no, perdón, es al revés. Estoy confundiendo. Ya, el plexo hemorroidal superior va a drenar, perdón, en la vena porta. El plexo hemorroidal superior va a drenar en la vena porta. En cambio, las venas hemorroidales medias e inferiores van a drenar en la vena cava inferior. Entonces, el fármaco que llega a la circulación al plexo hemorroidal superior va a llegar a la vena porta y por lo tanto va a llegar al hígado. Entonces sufre el fenómeno del primer paso. En cambio, aquel fármaco que llega a la circulación de las venas hemorroidales medias e inferiores va a llegar directamente a la vena cava inferior y de la vena cava inferior al corazón. Por lo tanto, no sufre el fenómeno del primer paso. Entonces, esto explica por qué la vía rectal es a medias, ¿no? Porque una parte sí drena en el hígado y otra parte drena directamente en la vena cava inferior. Bueno, espero que con esto ya se haya entendido, ¿no? ¿Qué es el fenómeno del primer paso? Ahora, cuando hablamos de parámetros farmacocinéticos de absorción, ustedes son varios, chicos, los parámetros, pero lo más importante son estos cuatro, ¿no?
Y de estos 4 yo quisiera que memoricen estos 3. Este no importa mucho. ¿Ya? A ver, ¿quién está? Un rato. Ya, concentración mínima eficaz, concentración máxima tolerada y biodisponibilidad. ¿Qué es la concentración mínima eficaz? Vénganse acá a este cuadrito. ¿Ya? ¿Qué es la concentración mínima eficaz? Vendría a ser la concentración por donde ya se produce el efecto farmacológico. Ya, a ver, no entiendo, Jota. Mira, la concentración mínima eficaz es la concentración necesaria para producir el efecto que yo quiero. ¿Ya? O dicho de otra manera, por encima de la concentración mínima, por encima de la concentración mínima se produce el efecto farmacológico. Por debajo no hay efecto farmacológico. Entonces, en una curva, a mí me conviene que la concentración esté por encima de la concentración mínima eficaz. Ahora, la concentración máxima tolerada es lo contrario. Viene a ser la concentración máxima. Es decir, por encima de la concentración máxima, yo ya estoy produciendo toxicidad. Y por debajo, sí hay efecto farmacológico, ¿no? Entonces, a mí me conviene que la concentración de un fármaco esté por debajo de la concentración máxima tolerada y por encima de la concentración mínima eficaz. ¿Y cómo se llama ese intervalo? Se llama ventana terapéutica. ¿Ya? Se llama ventana terapéutica. Entonces, a ver chicos, si están atentos, ¿quién me dice, perdón, quién me explica, o sea, a ver, perdón, ¿qué me conviene? ¿Que la ventana terapéutica sea amplia o estrecha? A ver, ¿quién? Este, ¿puedo participar? Claro, Creo que es amplia porque existe como que un tamaño mayor entre que el fármaco no haga efecto y que sea tóxico. ¿Me estoy dejando explicar bien? ¿O está mal? claro, está bien. O sea, Ya. mientras más amplio sea el índice o la ventana terapéutica, yo tengo mayor margen, ¿no? De error, se podría decir. Digamos, yo tengo un fármaco cuyo, cuya ventana es de 50 a 100, ¿no? Entonces, por debajo de 50 no hay efecto y por encima de 100 ya hay toxicidad. Yo tengo un amplio margen para yo variar mi dosis, que será diferente a 5 y a 10 miligramos. Acá el margen para que yo varíe mi dosis es más corta. Por lo tanto, yo tengo mayor susceptibilidad a no producir efecto o a pasarme de dosis. Entonces, ahora, cuando alguien les pregunta, ¿no? A mí me conviene que el índice o la ventana terapéutica sea alta o sea baja. Sea alta, ¿no? Y esto preguntan en los exámenes, ¿no? ¿Ya? Y bueno, biodisponibilidad, ya les expliqué, ¿no? ¿Cuál es el concepto de biodisponibilidad, ¿no? Concentración o cantidad de fármaco que llega inalterado a la circulación. Para eso tenemos un ejemplo, ¿no? Amoxicilina, les dicen, ¿no? La biodisponibilidad de la amoxicilina es del 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que un 20% se inactivó a medida que llegaba a la circulación y que un 80% llega intacto a la circulación. ¿Ya? Entonces, ahora también ya van a poder entender cuando ven, ¿no? La receta de un fármaco, ¿no? Biodisponibilidad del 70%. ¿Y por qué es importante eso? Porque si la biodisponibilidad de un fármaco es alta, yo no tendré que dar dosis altas, porque me puedo pasar de dosis y producir toxicidad. ¿Ya?
Ahora hablemos de distribución. La distribución es más fácil de definir, simplemente es cuando el fármaco llega a la circulación y como llega a la circulación sistémica, literal o virtualmente puede llegar a cualquier órgano. Dentro de ellos el órgano diana, donde yo quiero que llegue, para que produzca el efecto, y otros órganos, ¿no? Que se puede acumular por sus características. Por ejemplo, en el tejido adiposo se puede acumular. Típico en pacientes obesos, ¿no? En los huesos, sobre todo las tetraciclinas, que son un tipo de antibióticos que se acumulan en los huesos, sobre todo en los niños. Por eso está contraindicado, ¿no? El uso de tetraciclinas en menores de 8 años, ¿no? Porque puede producir retraso del crecimiento. O también puede llegar al hígado y sufrir los fenómenos que les he mencionado, ¿no? O sea, puede llegar al hígado y ser metabolizado, lo cual no me conviene. Ya, eso vendría a ser distribución. Cuando llega a la circulación, y literal puede llegar a cualquier órgano, dentro de ellos el órgano diana y otros órganos. Ahora, si les preguntan cómo el fármaco viaja en la sangre, fácil, ¿no? Hay dos. El fármaco libre y el fármaco unido a proteínas. Entonces, ¿cómo está el fármaco en la circulación? Uno, el fármaco libre y dos, el fármaco unido a proteínas. Entonces, acá nuevamente razonemos. ¿Cuál va a ser el que va a poder atravesar la membrana para llegar al órgano y producir el efecto? Obviamente la que tiene menor tamaño, es decir, el fármaco libre, ¿no? Entonces, el fármaco libre es el que atraviesa la membrana y produce el efecto, lo que hice acá, ¿no? Fármaco libre, mayor permeabilidad y produce efecto. En cambio, el fármaco unido a proteína no tiene acción farmacológica. ¿Por qué? Porque no es capaz de atravesar la membrana. Pero eso le da una función. ¿Qué función? Que va a actuar como reserva. ¿Ya? Ay, perdón. Ya, entonces le va a funcionar o va a actuar como reserva. Y este concepto es importante, sí, sobre todo cuando hagan renal y cuando algún día tengan un paciente con enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica, estos pacientes pierden proteínas. Es decir, la cantidad de proteínas que tienen estos pacientes son bajas. No hay proteínas. Pierden proteína a través de la orina. ¿Ya? Entonces, pónganse a pensar. Un paciente que no tiene proteínas, como es el caso de un paciente con enfermedad renal crónica, la fracción libre va a ser mayor o menor. ¿Quién me dice? A ver. Claro, va a haber mayor porcentaje de fármaco libre. ¿Y eso qué te produce? A ver, no sé quién participó. A ver si responde. Ya, sí está bien. ¿Y qué más? A ver, lo que has dicho está muy bien, pero ¿qué más? ¿Alguien? A ver, chicos, algún chico que saque cara, por favor. Excreción, además de que eleva la toxicidad y se va a excretar más rápido también. Ya, es casi lo mismo que dijo su compañera, ¿no? ¿Algún héroe? Nadie. Solo las chicas. Ya, bueno, lo que han dicho está bien, ¿no? A ver, Respecto Andrés. creo que como va a estar el tiempo, el fármaco más tiempo por la circulación, más por probabilidad de que pase por el hígado y más rápido se va a metabolizar y quizás el hígado se sature, por así decirlo, y se genere reacciones adversas más fácil. Lo que has dicho está bien, pero a medias. ¿Ya? Y sí, ¿no? O sea, si yo tengo menor cantidad de fármaco unido a proteínas, va a haber mayor porcentaje de fármaco libre. Ya, hasta ahí está bien, ¿no? ¿Y esto qué me predispone? ¿Qué
tenía efecto farmacológico? El fármaco libre. Entonces, como hay mayor fármaco libre, hay mayor riesgo de toxicidad. Ya, eso es muy importante. Es por eso que los pacientes con enfermedad renal crónica, ustedes tienen que calcular o medir su dosis. Ellos tienen una forma especial de calcular. Y una de las características o uno de los factores que altera la dosis vendría a ser esta. ¿Ya? Si alguno va a ser nefrólogo, se va a acordar de mí, ¿no? Porque el cálculo de dosis en un paciente con enfermedad renal es muy complicado. Ya, chicos, entonces eso vendría a ser una aplicación clínica de este concepto, ¿no? Y bueno, finalmente para terminar, la distribución se encuentra alterada o dificultada por las llamadas barreras corporales. Por ejemplo, la barrera hematoencefálica, hematotesticular o la placentaria. ¿Ya? Por eso hay fármacos que dicen, ¿no? Atraviesa o no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, finalmente, para que entiendan qué era distribución, si recordamos, en este caso, digamos, estamos administrando 10 miligramos del fármaco. Y una vez que administramos esos 10 miligramos, el 25% se acumula en el tejido adiposo, un 50% en los tejidos, un 10% sigue en el plasma, un 13% está unido a proteínas, y miren, solo el 2% llega al órgano blanco. Entonces, distribución no solamente implica que el fármaco llegue al órgano blanco, sino virtualmente puede llegar a cualquier órgano porque está en la circulación, ¿no? A modo de sonar repetitivo. ¿Y cuál es el parámetro más importante del volumen de distribución? De la distribución vendría a ser el volumen de distribución. ¿Por qué es importante conocer el volumen de distribución? Porque me permite predecir si el fármaco se va a concentrar en el plasma o fuera del plasma. A ver, les doy un ejemplo. Tengo acá los vasos y tengo el órgano. Cuando el volumen de distribución es bajo, va a haber mayor cantidad del fármaco en acá, en la sangre. Cuando el volumen de distribución es bajo. En cambio, cuando el volumen de distribución es alto, va a haber mayor fármaco en los órganos que en la sangre. Eso vendría a ser su significado. Luego hablemos de metabolismo. El metabolismo, o propiamente biotransformación, ¿qué deben saber de esto? Porque esto es muy complicado, chicos. En Goodman es, creo, 3 hojas de esto, o 2, no me acuerdo. Y no es importante memorizar todo eso. Creo que en esta diapositiva está lo más importante. Uno es que es un proceso bifásico, o sea, hay 2 fases. ¿Cómo se llama la fase 1? No sintética. La fase 2, sintética. Ya está. ¿Qué pasa en el metabolismo o en la biotransformación de los fármacos? Es que estos fármacos se transforman en compuestos más polares. Y nuevamente vamos a recordar lo que les dije al inicio, ¿no? Todo fármaco se disocia en una porción no polar, en una porción polar o iónica. Y si se recuerdan, la porción iónica era la que no se absorbe, o sea, no se absorbe. ¿Y a mí por qué me conviene transformar un fármaco en una porción iónica? Porque al no absorberse, va a ser más fácil su eliminación. ¿Ya? Entonces, nuevamente, al haber mayor porcentaje iónico de este fármaco, no se va a absorber. Y al no absorberse, va a ser más fácil su eliminación. ¿Ya? Es por eso que el hígado transforma los fármacos en productos más polares. ¿Ya? Y bueno, si hablamos de fase 1 no sintética, ahí hablamos del citocromo P450. ¿Dónde se encuentra esto? En el retículo endoplasmático liso de los hepatocitos. ¿Ya? Ahora, ¿qué reacciones se producen? De oxidación, reducción e hidrólisis. Nada más. Y algo característico de la fase 1 es que en ocasiones, en la fase 1, se pueden activar algunos fármacos.
Entonces, ¿cómo se llaman esos fármacos que se activan cuando son metabolizados? Se llaman profármacos. Repito, ¿cómo se llama un fármaco que al ser metabolizado se activa? Se llama profármaco. Ejemplo clásico, la levodopa. Al metabolizarse se transforma en dopamina. Entonces, es el profármaco y es el fármaco activo, ¿ya? ¿Dónde se produce por lo general eso? En la fase 1. La fase 2 es fase sintética, solo son reacciones de conjugación, y si les preguntan, ¿la acetilación es fase 1 o fase 2? Es fase 2. Ya acetilación, metilación o glucorinización. Va a depender de qué grupo estás conjugando. Pero lo más importante que son reacciones de conjugación. Y acá sí se forman compuestos para eliminarse. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Acá tenemos un cuadro donde vemos, ¿no? En el hígado se producía el metabolismo de los fármacos. Fase 1, fase 2. ¿Dónde está el P450? En la fase 1. ¿Qué reacciones? Oxidación, reducción, hidrólisis, ¿no? También que tenían que recordar que a veces hay fármacos que se pueden activarse al ser metabolizados. ¿Cómo se llaman estos fármacos? Profármacos. Ya está, es lo más importante. La fase 2 son reacciones de conjugación, nada más, ¿no? Y como ven, al final, el compuesto que se va a liberar es un compuesto hidrosoluble, o dicho de otra manera, iónico. ¿Y por qué? Porque a mí me conviene que haya mayor porcentaje de fármaco iónico, porque este es más fácil de eliminarse, ¿no? Y ya está. Entonces, chicos, si entienden esto, van a entender cuál es la fisiopatología de la intoxicación por paracetamol. Cosa que un día si les preguntan en gastro, porque en gastro se hace esto, ¿cómo es la fisiopatología o por qué se produce lesión hepática cuando un paciente se intoxica con paracetamol? Ustedes van a recordar esta clase. Bueno, ojalá, ¿no? Es el objetivo. Ya, entonces, mira, tenemos el paracetamol. El paracetamol, como ya saben, como cualquier otro fármaco, va a ser metabolizado en el hígado. Sobre todo por reacciones de tipo 2, ¿no? Mira, por conjugación, ya está. Miren, el paracetamol, el 90% es metabolizado en unos compuestos que son estos, que no es necesario que sepan su nombre, porque no les sirve de nada. Pero tienen que entender que el 90% del fármaco es metabolizado en estos dos compuestos, los cuales son no tóxicos. Ya, no son tóxicos. Por lo tanto, no hacen nada al organismo. Y el 10% restante sí es transformado en un metabolito tóxico. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿no? El 90% del fármaco es metabolizado en dos compuestos no tóxicos. Obviamente que para estas reacciones de conjugación tienen que haber sustratos, ¿no? O sea, un sustrato al cual pueda unirse y de esa manera se inactiva, ¿no? Entonces, el 90% se unía a estos sustratos y se formaban fármacos no tóxicos. Ahora, el 10% sí se forma un fármaco, o que diga un metabolito tóxico. Pero felizmente ese metabolito tóxico también se une al glutatión, o sea, otro sustrato, para que se transforme en un metabolito no tóxico. Entonces, de esa manera el paracetamol se inactiva totalmente a nivel hepático, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo doy dosis altas de paracetamol? Fácil, ¿no? Que a medida que yo doy más paracetamol, el sustrato, estos sustratos, que viene a ser la principal vía, ¿no? Estos sustratos van a empezar a reducirse, a disminuirse, ¿no? O acabarse, ¿no? Entonces, al acabarse este sustrato, la cantidad de paracetamol que se va a inactivar ya no será del 90%, va a empezar a reducir.
tal vez, ahora vamos a cambiar de color. Lo que era 90% ya no, va a ser ahora un 60%. Por lo tanto, va a haber mayor porcentaje de este metabolito tóxico, digamos un 40%. ¿Ya? Pero ustedes dirán, pero eso normal, pues se puede metabolizar con el glutatión, porque recuerda que el glutatión se unía y lo inactivaba. Claro, pero tampoco este sustrato es ilimitado, también va a empezar a reducir. Por lo tanto, al final ya no va a haber sustrato para formar esto, o esto, o esto. Y al final, en el hígado, solo se va a formar esto, que viene a ser el metabolito tóxico. Entonces, eso vendría a ser la fisiopatología de una intoxicación por paracetamol, simplemente porque hay una depresión de los sustratos para inactivar el paracetamol. Y es por eso también que el hígado es el órgano más afectado, ¿no? Ya espero que se haya entendido. Finalmente, para terminar, excreción es... Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta, por favor? Claro. Ya. Más o menos a qué cantidad el paracetamol se consideraría tóxico, o cuántos días, cuántas dosis, todo ello. Creo que es 8 gramos o 6 gramos. 6, 8 gramos. Gracias. Ahora, los días no son días, es a la hora, o a las 2 o 3 horas. Depende, ¿no? Si, es que cada organismo es único, ¿no? Si el hígado tiene la capacidad de detoxificar todo esto, a veces no pasa. Pero no es días. Un toque ya. Gracias. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se ha entendido eso? ¿O no se ha entendido? Repito. Acabo la ¿Podría clase. repetir, por favor? Ya. Estoy un poco afónico porque estoy mal. A ver. Miren, nuevamente, a ver, la intoxicación por paracetamol, simplemente recordar, mira, el 90% del paracetamol, perdón, cuando yo administro paracetamol, el 90% de forma normal, estoy hablando, era transformado en metabolitos no tóxicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se unía a su sustrato. Y al unirse a ese sustrato se inactivaba. Por eso acá dice, ¿no? No tóxico, no tóxico. El 90%. Ahora, el 10% restante se transformaba en un metabolito tóxico, como ven acá. Pero, felizmente, ese metabolito tóxico nuevamente se une a otro sustrato, que vendría a ser el glutatio. Cosa que cuando se une a este metabolito, se inactiva. Entonces, de esa manera, el hígado inactivaba el paracetamol y no pasaba nada. Pero, y esto es típico en niños, ¿ah? Se dice que la intoxicación por paracetamol es una causa muy frecuente de hepatotoxicidad en la edad pediátrica. ¿Lo van a ver? Tal vez sí, ¿ya? Pero si son pediatras, sí lo van a ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona ingiere harto paracetamol, el sustrato disponible para transformar este paracetamol en estos metabolitos no tóxicos, obviamente van a empezar a reducirse. Por lo tanto, la cantidad de fármaco que se inactiva en esto ya no será 90%, va a empezar a reducir en un 60%, digamos. Y obviamente va a aumentar este metabolito, el cual sí es tóxico. En este caso, en un 40%. Pero alguien dirá, ¿no? Yo estoy atento y tú has dicho que este metabolito también se inactiva. Claro, pero para que se inactive, ¿qué tenía que haber? Este sustrato. Entonces, obviamente, también va a empezar a decaer o a no a suprimirse, sino a agotarse, ¿no? Entonces, al no haber estos sustratos para la conjugación, ¿qué le queda al paracetamol? Simplemente convertirse en este metabolito tóxico. Y al momento de empezar a aumentar es donde produce la hepatotoxicidad.
¿Ya? Entonces, espero que ahora sí se haya entendido. Si alguien les pregunta cuál es el mecanismo cuál es la fisiopatología de la intoxicación por paracetamol, ustedes dicen, porque simplemente se han agotado los sustratos. Acá no tiene que ver nada de enzimas, chicos. Ahora, hablemos de excreción. La excreción simplemente es la eliminación, ¿no?, del fármaco. Ya está. La principal vía de eliminación del fármaco es ¿qué hora es? Ya. La principal vía de eliminación del fármaco es la orina. ¿Y qué compuestos? Sobre todo los compuestos iónicos. ¿Ya? La segunda vía más importante es la bilis, y obviamente si hablamos de bilis, hablamos de heces. ¿Qué compuestos? Sobre todo los no iónicos. ¿Ya? Opcionalmente hay otras vías, ¿no? El sudor puede ser uno, la transpiración puede ser otra. Ya, pero los más importantes, la orina y las heces. Ya está. De esto, ¿qué tienen que recordar? Es lo que les dije al inicio que iba a volver a repetir acá. Y si me entienden, chicos, yo feliz. A ver, nuevamente, yo tengo un fármaco, digamos, una base. El fármaco es una base débil, ¿no? Como saben, el fármaco se disocia en una porción no iónica más una porción iónica. Ya está, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué parte se absorbe y qué parte no se absorbe? La que se absorbe era esta, ¿no? Esta parte se absorbe. ¿Y qué parte no se absorbe? Esta, ¿no? No se absorbe. Ya está. Entonces, si yo exponía un fármaco, que en este caso es una base, a un pH básico, otra vez, si yo tengo un fármaco que es una base y lo expongo a un pH que es una base también, o sea, el mismo pH, va a haber mayor cantidad de ¿qué? Del fármaco no iónico. ¿No? Es lo que pasaba, ¿no es cierto? Cuando yo exponía un fármaco al mismo pH, había mayor concentración del fármaco no iónico. Y eso me convenía, ¿por qué? Porque había mayor cantidad de fármaco para ser absorbido. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la excreción? Lo mismo, mira. Tengo un fármaco que es una base. Este se transforma en una porción no iónica más una porción iónica. ¿Cuál no se absorbe? Esta, ¿no? No se absorbe. Entonces, acá, chicos, simplemente razonar. Si yo quiero eliminar un fármaco, ¿me conviene que se absorba o que ya no se absorba? ¿Qué opinan? ¿Que no se absorba? Claro, porque si no se absorbe, se elimina directamente, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de excreción al organismo, ¿qué le conviene? Que haya mayor porcentaje de fármaco no iónico. Lo contrario a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este concepto? Porque para entender esto, diuresis iónica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un fármaco que es una base y lo expongo a un pH ácido, o sea, un pH contrario, se dice que va a haber mayor cantidad de fármaco iónico. Nuevamente, si yo expongo un fármaco que es una base a un pH ácido, va a haber mayor cantidad de ¿qué fármaco? Del fármaco iónico. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de fármaco que no se absorbe. En consecuencia, para mí va a ser más fácil eliminar ese fármaco. Entonces, si entienden eso, van a entender qué es diuresis iónica. ¿Qué es la diuresis iónica? Viene a ser una forma de tratar a un paciente. Si un paciente está intoxicado con un fármaco,
tú puedes facilitar la eliminación de ese fármaco cambiando su pH, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un fármaco cuyo pH es alcalino, ¿qué hago para que aumente su diuresis de ese fármaco? Cambio el pH a un pH ácido, ¿ya? Entonces, esa es la diuresis iónica y esa es la aplicación clínica, ¿no? De que a veces una forma de facilitar la eliminación de un fármaco es transformando el pH, ¿ya? Espero que se haya entendido eso. Y bueno, el parámetro más importante de farmacodinamia vendría a ser el tiempo de vida media, ¿no? ¿Qué es el tiempo de vida media? Es la cantidad del fármaco que se reduce, ¿no?, a su mitad, ¿ya? Digamos, qué sé yo, ampicilina cada 8 horas. ¿Qué significa? Que a las 4 horas su dosis ya será del 50%. O perdón, su concentración será del 50%. ¿Ya? Tiempo de vida media, no es tan difícil de memorizar esto. Ahora, para terminar, hablemos de farmacodinamia, ¿no? ¿Qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia, igual que la farmacocinética, es un área de la farmacología, pero en este caso la farmacodinamia se encarga de estudiar el mecanismo de acción de los fármacos. Ya, así de fácil. ¿Qué estudia la farmacodinamia? Estudia el mecanismo de acción de los fármacos y obviamente el efecto que va a producir ese mecanismo en el organismo. Ya, entonces, si a alguno le pregunto, ¿no?, ¿qué es farmacodinamia? Me tendrá que decir, ¿no? Estudia el mecanismo de acción del fármaco y los efectos que produce este fármaco en el organismo. Entonces, recordando, ¿no?, y comparando también. ¿Qué era la farmacocinética? La farmacocinética estudiaba lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿no es cierto? Por eso estudia, ¿no?, liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción. En cambio, la farmacodinamia va a estudiar lo contrario, lo que le hace el fármaco al organismo. Sería otra forma, ¿no?, de razonar qué es farmacocinética y qué es farmacodinamia. Luego, tienen que saber diferenciar acción o efecto farmacológico del mecanismo de acción. Es diferente, chicos. A veces yo les pregunto en los orales, dime el mecanismo de acción de una benzodiazepina y me dicen que, la benzodiazepina es un depresor del sistema nervioso central. Y eso estará mal. A ver, les doy ejemplo de la benzodiazepina, ¿ya? ¿Cuál será el efecto o la acción farmacológica? Que son depresores del sistema nervioso. Ese será su efecto. Pero ¿cuál será su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción será algo más específico, algo más, como se dice, a nivel molecular y celular. Por ejemplo, ¿qué hace la benzodiazepina? Se une a los receptores GABA. Por lo tanto, es un agonista GABA. Ya, entonces, esa es la diferencia de acción o efecto farmacológico y mecanismo de acción, ¿no? Son diferentes conceptos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, de los antihipertensivos, ¿no?, de los YECA. ¿Cuál será el efecto o la acción farmacológica? Que reduce la presión arterial. ¿Cuál será su mecanismo de acción? Que se une a la enzima convertidora de angiotensina y la inhibe. Ya, chicos, entonces sepan diferenciar esos dos conceptos. Luego hablemos de mecanismo de acción, ¿no? Ya les había dicho, ¿no? Mecanismo de acción es el conjunto de procesos a nivel celular y a nivel molecular. La clasificación de estos fármacos es fármacos no específicos y fármacos específicos. Se dirán, no, a ver, me estoy confundiendo ya. Nuevamente, el mecanismo de acción viene a ser el conjunto de procesos que se realiza a nivel celular y a nivel molecular. Ahora, de acuerdo a la clasificación, perdón, de acuerdo al mecanismo de acción, se van a clasificar en fármacos no específicos y en fármacos específicos. ¿Ya? Cuando hablamos de fármacos no específicos, cuando no actúan a nivel de receptores.
Y cuando son específicos, cuando sí actúan a nivel de receptores. Sí, a ver, un ejemplo, no entiendo, ya. La hormona, para que produzca su efecto, tiene que unirse a su receptor, ¿no es cierto? Para que una hormona produzca su efecto, tiene que unirse a su receptor. Lo mismo va a pasar con estos fármacos específicos. El fármaco, para que produzca su efecto, tendrá que unirse a su receptor. ¿Ya? Entonces, los fármacos específicos tendrán alta potencia. En cambio, los fármacos no específicos tendrán poca potencia. A ver, no entiendo. Ya. Eh, ¿Cuándo hablamos de potencia? Cuando tú das dosis. A ver, tengo el fármaco A que tengo que darle 50 gramos. Ese es el fármaco A. Y tengo el fármaco B que tengo que darle 5 gramos. ¿Quién tendrá mayor potencia? El fármaco B. Este será mayor potente. Entonces, ¿cómo defines potencia? Cuando yo administro un fármaco a menores dosis. O cuando yo administro dosis bajas y produzco el efecto farmacológico. Ya, eso es la definición de potencia. Entonces, ¿cuál tendrá mayor potencia? Los específicos. Obviamente, ¿no? Porque van a actuar a nivel de receptores. En cambio, los fármacos no específicos tendrán poca potencia. Ahora, finalmente, ¿no? Dice, su mecanismo de acción está mediado por reacciones físico-químicas. En cambio, los fármacos específicos van a depender de su unión a los receptores. Entonces, ¿cuáles son esos fármacos no específicos? Tenemos los antiácidos, la lactulosa, el carbón activado, la quelación. No digo que son los únicos, pero ejemplos clásicos. En el caso de los antiácidos, esto es una base, ¿no? El hidróxido de aluminio es una base. Y esta se va a unir al ácido clorhídrico y ¿qué va a hacer? La va a neutralizar o va a reducir la acidez estomacal. Entonces, si se pueden a pensar, en los fármacos no específicos estamos hablando de reacciones físico-químicas. Ejemplo, antiácidos. Otro vendría a ser la lactulosa, ¿no? La lactulosa aumenta la osmolaridad, por lo tanto, facilita la pérdida de líquidos, ¿no? Típico de pacientes con estreñimiento. Otro vendría a ser la quelación, ¿no? ¿Qué es la quelación? La quelación es cuando el fármaco se une a un metal, ojo, a un metal, y de esa manera impide su absorción, ¿ya? Entonces, si recordamos, perdón, los fármacos no específicos funcionan a través de reacciones físico-químicas. Y es por eso que para que produzcan el efecto, yo tengo que dar dosis altas. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de fármacos específicos, hablamos de receptores, ¿no? Entonces, hablemos del complejo fármaco-receptor. ¿Qué es el complejo fármaco-receptor? Es cuando el fármaco se une a su receptor. Para que haya esta unión se tiene que cumplir dos cosas, afinidad y actividad intrínseca. Afinidad y actividad intrínseca. ¿Qué es afinidad? Afinidad, obviamente, es la predisposición del fármaco a unirse a su receptor. O sea, es más fácil que se une el fármaco a su receptor. Eso es afinidad. ¿Qué es actividad intrínseca? La actividad intrínseca viene a ser la capacidad de producir un efecto o una modificación. Digamos, tengo el fármaco A y se une a su receptor B. Una vez que se une, se produce el efecto. Eso es la actividad intrínseca, ¿ya? Y esto preguntan, sí, chicos. Para su mala suerte, sí preguntan esto. Ya, entonces, de acuerdo a su afinidad y su actividad intrínseca, se dividen en fármacos agonistas y en fármacos antagonistas. Cuando un fármaco es agonista, cuando posee afinidad y actividad intrínseca.
O dicho de otra manera, su actividad intrínseca es igual a 1. En cambio, los antagonistas sí poseen afinidad, pero carecen de actividad intrínseca. Por lo tanto, su actividad intrínseca es igual a 0. Ojo, acá tiene los dos y acá solamente tiene afinidad. ¿Ya? Entonces, para que entiendan eso, acá les tengo dos ejemplos. Cuando los fármacos eran antagonistas, cuando tienen afinidad, ¿no es cierto? Pero no tienen actividad intrínseca. Nuevamente, cuando eran antagonistas, cuando sí hay afinidad, pero no tienen actividad intrínseca. A ver, no te entiendo, sigo sin entender. Ya, miren, esto es lo normal. Esto es lo normal. Es con la acción del fármaco. ¿Ya? Entonces, mira, lo normal era que un ligando, por ejemplo, esta hormona, pueda unirse a su receptor y producir el efecto. Eso es lo normal, ¿no? Que el ligando, o en este caso la hormona, se una a su receptor y produzca el efecto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo doy un antagonista? Cuando yo doy un antagonista, ¿qué era? Tenía afinidad, ¿no? Afinidad al receptor. Por lo tanto, mira, este fármaco antagonista se une al receptor, pero no tenía actividad intrínseca. Es por eso que ustedes acá no ven efecto. Entonces, ¿cuál será el resultado neto? El resultado neto de un antagonista es reducir el efecto fisiológico, ¿no? Por ejemplo, acá hay 3 veces y acá solo una vez. Entonces, es la forma en que funciona un antagonista. Se une a su receptor, pero al no tener efecto, perdón, al no tener actividad intrínseca, no produce un efecto. O dicho de otra manera, bloquea, ¿no?, los receptores para que se una el ligando. Ya eso es un antagonismo. En cambio, ¿qué será un agonista? Nuevamente, sí tiene afinidad y sí tiene actividad intrínseca. Tiene los dos. Entonces será lo normal y esto será con el fármaco. Entonces lo normal era, ¿no?, el ligando se une a su receptor y se produce el efecto. Ya está. Pero ¿qué pasa con un agonista? El agonista igual, ¿no? Se podía unir a su receptor y como tiene actividad intrínseca, podía producir un efecto, ¿no? Como ven acá. Por lo tanto, el agonista va a potenciar el efecto. En cambio, el antagonista va a reducir el efecto. Ya, entonces, eso vendría a ser la definición de agonista y antagonistas. Ya, entonces, para terminar, chicos, perdón, yo sé que esta clase es un poco larga, lamentablemente estos dos temas son muy extensos. He tratado de resumir lo más que se puede. Entonces, solo por eso les pido perdón. Y bueno, ya acabamos con esta diapositiva, ya no se duerman. Y listos para los orales. Ya, entonces, intoxicación por organofosforados. La intoxicación por organofosforados es un cuadro típico de parejitas, ¿no? De chicos o chicas que se paran suicidando, ¿no? ¿No? Y van a ver esto, sí van a ver mucho. Antes eran, ¿no?, las chicas las que tomaban esta tonta o estúpida decisión, podría decir, ¿no? Pero ahora, como los chicos somos los que todavía tenemos corazón, los chicos son los que ahora hacen esto, se podría decir, ¿ya? Entonces, la intoxicación por organofosforados es el cuadro típico de un chico que su flaca le chotea y se envenena, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de agonista y de un antagonista. Y bueno, para entender bien esto, vamos a recordar un poco de la acetilcolina. La acetilcolina era un neurotransmisor, ¿no?, que se libera al espacio intersináptico. Ya, este vendría a ser el espacio intersináptico.
Entonces, y acá tenemos una enzima que vendría a ser la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando yo libero acetilcolina, la acetilcolina se une a su receptor y produce el efecto farmacológico. ¿Ya? Nuevamente, cuando la acetilcolina se libera al espacio intersináptico, esta puede ir a su receptor en la membrana postsináptica y producir el efecto, ¿no? Y bueno, luego aparecía la acetilcolinesterasa y empezaba a degradar la acetilcolina. Por lo tanto, la acetilcolinesterasa era una enzima que evitaba que la acetilcolina se acumule en dosis elevadas. Y además hacía que la acetilcolina se pueda reciclar. ¿Ya? Entonces, una vez que han recordado eso, porque ustedes han hecho neuro, ¿qué pasa cuando con una persona se intoxica con organofosforados? El órgano fosforado que vendría a ser el agonista se va a unir a la acetilcolina. El órgano fosforado que viene a ser el agonista se une a esta enzima, porque tiene afinidad. Y luego la va a inactivar, porque tiene actividad intrínseca. Entonces, nuevamente, ¿no? El órgano fosforado, como es agonista, tiene afinidad y tiene actividad intrínseca. ¿A quién se une? A la acetilcolinesterasa. ¿Y qué va a hacer con la acetilcolinesterasa? La va a inhibir. Por lo tanto, al inhibir la acetilcolinesterasa, ¿qué va a aumentar, chicos? Va a aumentar los niveles de acetilcolina, ¿no? ¿Y qué me va a producir? El síndrome colinérgico, ¿no? Típico pacientes con babeo excesivo, ¿no? Ya en los perritos también a veces vemos esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Yo le doy un antagonista. ¿Y quién es el antagonista de los organofosforados? La atropina. ¿Y qué va a hacer la atropina? Como es un antagonista, ¿tiene afinidad? Sí. Entonces, ¿cuál será su afinidad de la atropina? Los receptores de acetilcolina. Acá se va a unir al receptor de acetilcolina. ¿Pero tiene actividad intrínseca? No, no tiene. Entonces, como no tiene, no produce un efecto. ¿Y cuál va a ser el resultado neto de esto? Que va a reducir los niveles de receptores de acetilcolina disponibles para la acetilcolina. O dicho de otra forma, va a reducir el efecto de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque la acetilcolina ya no va a poder unirse a su receptor. Ya, entonces sería una aplicación de agonistas y antagonistas. Y bueno, finalmente, ¿no? Cuando hablamos de regulación de los receptores, hay la down regulation y up regulation. ¿Ya? Cuando hablamos de down y cuando hablamos de up, cuando hablamos de down hablamos de desensibilización. Y cuando hablamos de up hablamos de hipersensibilización. No entiendo. A ver, mira. Hablamos de desensibilización cuando el número de los receptores o la afinidad reduce. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? En pacientes que se les va a tratar el dolor. Si ustedes tratan a un paciente con el mismo fármaco, con los años se van a darse cuenta que el paciente ya no responde de manera adecuada. ¿Por qué? Porque ha habido una desensibilización de sus receptores. Entonces ustedes van a decir, ¿tiene taquifilaxia o tolerancia? ¿Ya? ¿Y por qué es importante también este tema? Porque taquifilaxia lo confunden con anafilaxia. Chicos, estos conceptos son diferentes. Anafilaxia es una reacción anafiláctica, o sea, de hipersensibilidad, el llamado shock anafiláctico. Taquifilaxia viene a ser cuando el fármaco no produce su efecto. ¿Por qué? Porque ya no hay receptores. Ya, eso es taquifilaxia. Ya, chicos, y bueno, hasta acá
al menos mi parte, y solo faltaría revisar unos casos clínicos. Y bueno, si alguno tiene una duda, es ahora que la hagan. Buenas, es una consulta. En la parte de agonistas y antagonistas, los antagonistas, como no tienen, como dije usted, no tienen Actividad espera, intrínseca. tienen afinidad, pero no tienen actividad intrínseca, entonces, o sea, no tienen efecto farmacológico, pero no cumplen ninguna función, eso no entiendo bien. Mm, claro, no van a producir ninguna acción farmacológica, ¿no? Lo único que hacen los antagonistas es bloquear a los receptores, cosa que al bloquear a los receptores ya no van a estar disponibles para el efecto, nada más. Eso vendría a Ah, ser ya, la muchas gracias, diferencia. ya entendí. Y bueno, es una consulta, una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí, sí se escucha. Ya, bueno, ¿por qué, cómo se llama, en la vía endovenosa no se puede dar fármacos oleosas? Y la segunda sería, si un paciente por emergencia viene, ¿es preferible por vía endovenosa es darle un fármaco de mayor potencia o de menor potencia? Ya, lo de vía oleosa no va a penetrar y aparte de eso se van a formar coloides, creo. Y es peligroso eso. Ahora, pero sí se puede administrar, que yo sepa, se puede. Es más, en algunos casos se recomienda porque si tú administras un fármaco oleoso por vía intramuscular, duele mucho ese. Pero una manera de resolver eso es, creo que disuelven, no sé, eso lo maneja más la enfermería. ¿Ya? Y lo otro, en un caso de emergencia, tú tienes que usar, obviamente, la vía endovenosa. Bueno, en sí depende del contexto, chicos. O sea, no es que todo caso de emergencia se resuelve con fármacos por vía endovenosa. Todo depende del contexto, ¿ya? Por ejemplo, la anfotericina B se administra por vía endovenosa y no es un caso de emergencia. Pero, ¿cuáles son las medidas que ustedes tienen que tomar al momento de administrar un fármaco por vía endovenosa? Es controlar la dosis. Porque obviamente si administras un fármaco por vía endovenosa hay mayor riesgo de toxicidad, que te pases de dosis. Entonces, es por eso que cuando administran un fármaco por vía endovenosa es en disolución lenta, ¿sí? No en infusión lenta, se dice. ¿Ya? Bueno, sería la pregunta. ¿Alguno tiene otra duda? J, buenos días. Quería preguntarle sobre el antagonista. Por ejemplo, el antagonista, lo que dijiste es que se une al receptor, pero carecen de actividad intrínseca. ¿Y qué pasa? ¿Es igual sobre los que, por ejemplo, los agonistas inversos? ¿O es diferente de los antagonistas? Ya, los antagonistas inversos en sí es un tipo, no es antagonismo, es agonista. Ya, cuando hablamos de agonistas hay tres tipos, agonistas parciales, totales e inversos. Cuando hablamos de agonista inverso, cuando tú le administras el fármaco y puede que sí tenga actividad intrínseca, pero a pesar de tener actividad intrínseca, en vez de potenciar el efecto, tú estás reduciendo el efecto. Ya, eso vendría a ser un agonista inverso. Pero no sé, no le veo aplicación a eso. Pero tu pregunta está bien, ¿no? Y en sí es un tipo de agonista, no de antagonista. ¿Alguno tiene otra duda? Jota, disculpa, respecto a la última pregunta, en ese caso, ¿es preferible dar un antagonista que un agonista inverso? Claro, y es más práctico. Más práctico. Ya, gracias. ¿Por qué hacerse un mundo para alguien? Entonces empiezo a preguntar yo ya.
A ver, Alessandra, ¿estás ahí? Hay dos Alessandra, ¿no? Sí. Alessandra. Ya, a ver, pon tus diapos, chicos, atentos. Ya, voy a proyectar de una vez. Mm, ¿Se puede ver las diapositivas? Sí se ve. Ya, genial. Ya, chicos, buenos días. Mi nombre es Alexandra. Y bueno, conmigo vamos a desarrollar la parte de las preguntas y los casos clínicos. Y es básicamente como el banqueo sobre lo que J ya les ha explicado, ¿ya? Y la dinámica en esta ronda de preguntas y casos clínicos es que ustedes tienen que participar, ¿ya? Si bien en la parte teórica ustedes escuchan, atienden, en las preguntas y casos clínicos es necesario que participen porque también, como J les ha dicho, los orales van a tener un mayor porcentaje, entonces el hecho de que ustedes respondan las preguntas y casos clínicos va a ayudar bastante a su nota oral. Entonces, vamos a comenzar. Pueden poner la respuesta en el chat, pero sería genial que también puedan encender su micrófono. Ya, primera pregunta. Los fármacos administrados por vía oral sufren metabolismo parcial antes de llegar a la circulación, conocida como el primer paso. Hígado. 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 Muy bien, chicos. Hígado. Genial. Ya. Entonces, como ya se les ha repetido, antes de que un fármaco llegue a su órgano diana o llegue a la circulación, va a pasar por el hígado, ¿ya? El hígado es un órgano metabólico, por lo tanto, cuando el fármaco llega al hígado, este se metaboliza o se inactiva, ¿ya? Y eso se conoce como primer paso. Y eso ya lo saben. Siguiente pregunta. ¿En cuál de las siguientes vías de administración de fármacos no existe absorción? Intravenosa. Muy bien, Intravenosa. perfecto. Porque, bueno, la teoría ha sido muy clara. La vía intravenosa se caracterizaba porque la absorción era cero, ¿verdad? ¿Y cuánto era la biodisponibilidad? 100%. 100%. 100%. Genial. Siguiente pregunta. Todas las siguientes vías de administración de fármacos implican paso a través de epitelios, excepto. Intramuscular. Vía intramuscular. Intramuscular. Ya. Muy bien, chicos. Como verán, estas vías, J ya les ha hecho bien claro de que van a atravesar los epitelios de forma natural, ¿verdad? Pero en cambio, la vía intramuscular, yo tengo que penetrar a través de un inyectable, una aguja. Entonces, no es natural, ¿verdad? Entonces, esta sería la respuesta, como ustedes bien lo han dicho. Siguiente pregunta. La administración de uno de los siguientes fármacos es a través de una vía indirecta. Está en mayúscula, indirecta. Inhalatoria. Ya, pero ¿cuál sería la respuesta aquí? La C, fenoterapia. La C. inhalatoria. Muy bien, Vía inhalatoria. Muy bien, chicos. Tal vez no conozcan los medicamentos, sin embargo, ustedes ya conocen la clasificación. La vía directa, solo la manera de recordar, es la vía parenteral o también la vía, se le conoce como vía inmediata también. Y esa vía indirecta es pues la otra clasificación. Entonces, la vía directa o parenteral es un proceso invasivo y esta son pues parenterales. Entonces, el fenoterol, que prácticamente lo usamos en casos de crisis asmática, se utilizan, ¿no?, los nebulizadores y se aplica esta vía, la vía inhalatoria. Y bueno, esta es una imagen ya para que sigamos. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. Si la biodisponibilidad de un fármaco es del 80%, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? El 80% de las dosis llega a circulación sistémica de forma inalterada. Perfecto. Ya, porque según concepto, ustedes saben que la biodisponibilidad va a ser la fracción inalterada de fármaco que va a llegar a la circulación.
En este caso, si me dice que la biodisponibilidad es del 80%, entonces 80% de la dosis va a llegar a la circulación sistémica de forma inalterada. Siguiente pregunta. Se administran 250 miligramos de un antibiótico por vía oral. Si 50 miligramos se metabolizan en el primer paso, ¿cuál es la biodisponibilidad por vía oral? Les doy unos segundos y el primero que lo resuelva me dice su nombre y su respuesta. Vamos, chicos. La 80%. ¿Cuál es tu nombre? Britney. Ya, genial. Muy bien, la respuesta es esa precisamente. Ya, nosotros sabemos que 250 miligramos, que es la forma inicial, obviamente tiene una biodisponibilidad del 100%. Pero ¿qué pasa? Te dice que 50 miligramos se van a metabolizar en el primer paso. Es decir, 50 miligramos de este fármaco se van a inactivar. Por lo tanto, me van a quedar 200 miligramos de fármaco. Y me pide cuál es la biodisponibilidad y ahí es la respuesta que su compañera me ha dado. 80%. Ya estamos por terminar, así que solo faltan pocas preguntas. En cuanto a la combinación del fármaco a las proteínas plasmáticas, marque la alternativa correcta. La fracción libre del fármaco ejerce el efecto farmacológico. Muy bien. Muy bien, porque si ustedes recuerdan la parte teórica, es mi membranita. Acá tengo mi fármaco, y acá tengo un fármaco que está unido, digamos, a mi proteína plasmática. Entonces, ¿cuál de estos tendrá pues mayor posibilidad de pasar? Obviamente el fármaco libre, ¿ya? Porque si recuerdan, para que un fármaco pueda atravesar la membrana, dependía del tamaño, liposolubilidad, del peso molecular. Entonces, ese es más pequeño, entonces este va a atravesar la membrana. Y aparte que ustedes tienen que recordar que este fármaco libre es el que va a ejercer el efecto farmacológico, ¿ya? ¿Por qué? Por su permeabilidad. Pero este fármaco que está unido a la porción proteica, o sea, a la proteína plasmática, tiene importancia porque si bien no tiene efecto farmacológico o acción farmacológica, este va a funcionar como reserva, ¿ya? Y esa es una ventaja. Aparte, también tienen que recordar que este fármaco que está unido a la proteína va a ser más difícil o va a proteger esta proteína al fármaco de que éste sea metabolizado. Por lo tanto, cuando un fármaco está unido a las proteínas, como en este caso, va a ser más difícil que se metabolice. ¿Ya? Solo eso para aclarar, pero está muy bien. Siguiente pregunta. Uno de los siguientes factores dificulta el paso de los fármacos a través de los epitelios. ¿Cuál, chicos? ¿Cuál dificulta? Ionización. Ionización. Perfecto. La respuesta es la ionización, porque J les ha aclarado bien esa parte, ¿verdad? Yo tengo un fármaco, ¿ya? Y este se libera a la sangre, pero ustedes saben que la sangre tiene mayor composición agua. Por lo tanto, mi fármaco se va a disociar en una porción no iónica y una porción iónica, ¿ya? Esa porción iónica, que también es conocida como la porción polar o la porción cargada, no va a atravesar la membrana. Pero para mí es importante esta porción no iónica porque esta me atraviesa la membrana y por lo tanto se absorbe. Por lo tanto, la absorción de un fármaco va a depender más de su porción no iónica, ¿no? Porque además esta es liposoluble, ¿ya? Caso contrario, esto era en la absorción. Caso contrario, ocurría, por ejemplo, en la excreción. Si yo quiero que mi fármaco se elimine, J les ha repetido una y otra vez, ¿qué porción me conviene? ¿La no iónica o la iónica? Si yo quiero que se elimine. La iónica. Perfecto, la iónica. Porque si esto no se absorbe, es obvio que se va a eliminar, se va a excretar. ¿Ya? Solo para aclarar. Y esta pregunta, uno de los siguientes parámetros es estudiado por la farmacodinamia. La C. Mecanismo de acción de los fármacos. Perfecto.
Mecanismo de acción. Esto, volumen de distribución, era un parámetro farmacocinético. Mecanismo de absorción, farmacocinético. Tiempo de vida, también farmacocinético, y el metabolismo también. Y esto no se tienen que olvidar, porque supongo que tal vez les van a preguntar en sus orales. Entonces tienen que diferenciar el mecanismo de acción, que es muy distinto a la acción farmacológica o el efecto farmacológico, ¿ya? Y J ha sido muy claro en sus ejemplos y en explicar esta parte, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, solo para recordar, y los IECA. A ver, si ustedes recuerdan, ¿quién me dice, si yo te pregunto, cuál es la acción o efecto farmacológico de las benzodiazepinas? Inhibidores del sistema nervioso central. Depresores del sistema nervioso. Muy bien, chicos, son depresores del sistema nervioso central, de manera más general, ¿verdad? Pero si yo te preguntara por el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, ¿qué sería? Sería agonistas de los neurotransmisores tipo GABA, ¿verdad? Es más específico. Igual acá, de manera general, el efecto farmacológico es de que ya, pues estos son antihipertensivos, ¿ya? Y la acción farmacológica, perdón, el mecanismo de acción, que es más específico, será pues inhibidores de los ECA, ¿no? De la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, solo para que no se olviden, el mecanismo de acción de los fármacos va a ser un conjunto de procesos que se van a realizar a nivel celular y molecular, ¿ya? Para que no se olvide. Y esta pregunta, muy sencilla. Si 10 miligramos de un fármaco A produce el mismo efecto que 50 miligramos de un fármaco B, esta diferencia implica el concepto de Potencia. potencia, ¿verdad? Entonces, en palabras simples y sencillas, nosotros decimos que un fármaco es potente, en este caso el fármaco A, cuando va a funcionar a dosis bajas. Y tienen que recordar que en el concepto de potencia siempre va a ser inversamente proporcional entonces a la dosis. No se olviden de eso, ¿ya? Y esta pregunta. Una de las siguientes vías de administración es más diagnóstica que terapéutica. ¿Cuál creen, chicos? Subcutánea. Ya, a ver, otra persona también. Participen, chicos. Más diagnóstica, es decir, que puedo hacer un diagnóstico más que hacer un tratamiento. A ver, Intratecal, para eso para sacar este líquido cefalorraquídeo. ¿No? sí, pero esa vía también, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién dijo Yo, intratecal? Yulisa Ya, esa parte la vamos a aclarar. yo. Ya. Otra respuesta, chicos. Transdérmica, Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? porque por ejemplo, para la tuberculosis, ¿no? La prueba de tuberculina que se inyecta, Andrés, ¿me estás diciendo los- transdérmica? Chicos, ¿ya la tuberculina es una transdérmica? Otra respuesta. Térmica. ¿Quién dijo intradérmica, chicos? Yo, María Alejandra Hurtado. Ya. Ya, chicos, sí, está bien. O sea, está bien sus respuestas y siempre hay un poquito de confusión, pero la respuesta aquí es intradérmica, ¿ya? Primero les voy a mostrar este cuadro para que vean que todas estas vías más la utilizamos para administrar un medicamento. Y la intradérmica, ahorita les voy a explicar. Ya, entonces empecemos. La vía intratecal estaba muy bien, como dijo, por ejemplo, Yulisa, puedo sacar líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, la pregunta es clara, ¿no? Dice que es más diagnóstica que terapéutica. Entonces, la vía intratecal, ¿qué es? O sea, es administrar un fármaco directamente al espacio aracnoideo, ¿ya? Evitando la barrera que ustedes conocen, la barrera hematoencefálica. Entonces, esto, por ejemplo, yo uso generalmente, hay, por ejemplo, quimioterápicos que se aplican por esta vía. Se hace utilizando, por ejemplo, un catéter lumbar o una aguja epidural o espinal.
Entonces, es para eso, ¿no? También para tratar afecciones del sistema nervioso central, infecciones del sistema nervioso central, o para poner la anestesia raquídea. Como verán, es una vía más terapéutica, ¿ya? Sin embargo, o sea, la respuesta que dio su compañera es muy aproximada, ¿ya? Ahora, la vía sublingual no puede ser porque ustedes saben que esta vía la usamos más para un tratamiento, ¿no? Y J les explicaba, por ejemplo, de los nitratos. Se tiene, por ejemplo, la nitroglicerina. Hay tabletas de nitroglicerina, ¿ya? Estas se les pone vía sublingual y ya, pues me ayuda, por ejemplo, en los casos de angina de pecho o el dolor de pecho, como ustedes lo conocen. Ahora, la vía subcutánea, todos conocemos esta vía porque una gran cantidad de medicamentos se administran por esta vía, ¿ya? Por ejemplo, chicos, ¿pueden apagar su micro, por favor? Ya. Por ejemplo, por la vía subcutánea, la insulina, la triple vírica, la vacuna de la fiebre amarilla. O sea, es muy conocida, ¿ya? Entonces, es una vía, lógicamente, terapéutica. La vía transdérmica, sí, he visto que se han confundido o han pensado que la vía transdérmica es lo mismo que la vía intradérmica. Parece, ¿no? Pero la vía transdérmica es muy distinta a la vía intradérmica. La vía transdérmica también se llama percutánea, ¿ya? Percutánea. ¿Por qué? Porque hace referencia a los parches transdérmicos. No sé si habrán escuchado de eso, de los parches transdérmicos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy claro, ¿ya? No sé, un fumador crónico, yo qué sé, más de 20 años, empieza ya a sentir molestias o está mal, va al médico y este le dice, tienes que dejar de fumar por el bien de tu salud. Pero, ¿qué sucede? Yo no le puedo suprimir a este paciente así, decirle, oye, tú ya no, deja de fumar. No, no se puede porque por más de que el paciente no quiera, su cuerpo le va a pedir que fume. Al igual que los alcohólicos crónicos, por más que él no quiera, su cuerpo le va a pedir, ¿ya? Si no se le da lo que él pide, en este caso la nicotina, digamos en el caso de un fumador, entonces este desarrolla un síndrome de abstinencia, ¿ya? Que en el desarrollo del curso lo vamos a aprender y lo vamos a ver de mejor manera. Entonces, yo para evitar este síndrome de abstinencia, los síntomas de síndrome de abstinencia, entonces uso este parche transdérmico de nicotina en este caso. Este contiene una fuente de nicotina, valga la redundancia, y ya pues ese se le aplica al paciente y me reduce lo que es el síndrome de abstinencia. Igualmente hay parches anticonceptivos que seguro muchas chicas lo conocen o lo usan. Entonces, eso, ¿no? Entonces, como verán, la vía transdérmica es muy distinta a la vía intradérmica y esa vía transdérmica es más terapéutica, obviamente, que diagnóstica. Ahora, ¿qué pasa en la vía intradérmica? La vía intradérmica, un ejemplo muy claro y que su compañero Andrés, si no me equivoco, dijo, la PPD. Nosotros cuando ingresamos nos piden la famosa prueba del PPD, pero esta no es pues una vacuna o algo para que se trate una enfermedad, no lo es, ¿ya? La PPD viene a ser una prueba diagnóstica de infección por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, como verán, esta vía más la vamos a utilizar para hacer un diagnóstico. Además, esa vía también se utiliza para el diagnóstico de las alergias. Para saber, no sé, si una persona tiene alergia, yo que sé, al pelo del gato, al polvo, entonces también utilizan esta vía, ya la vía intradérmica. Entonces, esa es la respuesta, chicos. Eso sería prácticamente todas las preguntas y creo que han sido muy relacionadas y muy sencillas respecto a lo que J ya les explicó. Muchas gracias, chicos. Eso sería todo. Ya chicos, para terminar la clase empezamos con los orales, ¿ya? La única regla de los orales es que procuren responder rápido, porque si demoran, obviamente lo están googleando, ¿no? Así es que vamos a empezar a ver por la lista. Junior, Francisco Junior. Está Junior. Y ya.
Define qué es farmacocinética y farmacodinamia y dime todas las etapas de la farmacocinética. Aló. Define qué es farmacocinética, qué es farmacodinamia y dime todas las etapas de la farmacocinética. Ya, en términos simples, farmacocinética se define como qué le hace el organismo al paso o al medicamento para que ésta pueda acción farmacológica. O vendría a ser el recorrido y cambios que el fármaco sufre en el organismo. Eso estudia. ¿Para qué se estudia esto? Para hacer una correcta dosificación, ¿no? Ahora, la farmacodinámica también es el mecanismo de acción y los efectos que van a producir los fármacos en el organismo. La farmacocinética tiene, bueno, 4. La liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Ya, está bien. A ver. Avendaño. Presente. Dime cuál es la vía que no tiene absorción. Repito nuevamente, ¿qué vía no tiene absorción? La vía endovenosa. ¿Qué es biodisponibilidad? Es cuando el fármaco ingresa al organismo y tiene una porción que se inactiva. ¿Eso es biodisponibilidad? Ya, más o menos. Amargo. Presente. La misma pregunta. Biodisponibilidad sería la cantidad del fármaco que va a llegar intacto al torrente sanguíneo. ¿Qué es tiempo de vida media? Es el tiempo en el cual es el tiempo que se requiere para que la acción de un fármaco se reduzca a la mitad, al 50%. ¿Acción? A ver, ordénate. Lo que estás haciendo está bien, pero no es esa palabra. No sé qué palabra era. Para que disminuya la... Tienes 14, ¿ya? La palabra es concentración, no acción. La 8 que Cielina. Presente. Define qué es concentración máxima tolerada y qué es concentración mínima efectiva. La concentración mínima efectiva va a ser la concentración mínima para producir lo que es el efecto farmacológico, mientras que la concentración máxima tolerada es aquella concentración a la que no se va a producir toxicidad, pero si se pasa por ya se produce lo que es la toxicidad. ¿Cómo se llama el intervalo entre ambos? El intervalo terapéutico. ¿Y a ti qué te conviene? ¿Que sea amplio o que sea estrecho? Que sea grande. Ya, tienes 16. Chicos, si responden bien, les pongo 16, 17. Si no responden nada, les pongo 10. Si responden a medio, les pongo 14. Ya. Calla. Yorka Rosario. Presente. Dime 8 factores que favorecen la absorción de un fármaco. Ya, bueno, lo que va a favorecer la absorción de un fármaco, primeramente va a ser el pH, Ya. el tamaño debe de ser un menor tamaño, tiene Ya, que 2. ser un bajo peso molecular. 3. También va a ser que tenga mayor porción no iónica. 4. La liposolubilidad. 5. El grado el área de absorción. 6. También
si está vascularizada la zona o no está vascularizada, el grado de vascularización, 7. la vía de administración y algunos medicamentos también tienen Ya. diferente A ver, absorción. para terminar, la absorción de un fármaco, ¿con qué pH es? La absorción, digamos, si el fármaco va a ser ácido, se va a absorber más en un medio ácido. Ya, está bien. Tienes 16. José Mariano. Presente. ¿Qué es la biotransformación de un fármaco? ¿Dónde se produce y qué tipo de reacciones hay? ¿O qué tipo de fases, perdón? Bueno, la biotransformación del fármaco presenta presenta dos fases, que una es la fase sintética y Ya. la fase 1 que es fase sintética y la fase 1 que es fase no sintética y la fase 2 que es la fase sintética. ¿Qué más puedes hablar? Que la fase 1 presenta mecanismos de oxidación, reducción, hidrólisis. Y la fase 2 presenta mecanismos de etilación, metilación, ¿Dónde se puede activar un fármaco o un profármaco? en el hígado, ¿Pero en qué fase? en la fase 1. ¿Perdón? En la fase 1, en la fase no Ya. sintética. Alexander. Presente. ¿Cuál es el objetivo del metabolismo de los fármacos? Convertirlo, ionizarlo, el fármaco. Y para eso sería más fácil su excreción en el hígado. Está bien. David Germán. Presente. A ver, ¿qué te pregunto a ti? Ya no sé qué pregunto. Ya. ¿Qué es distribución? La distribución es la circulación del fármaco, ya sea de manera sistémica o solo de manera local. ¿Cómo viaja el fármaco? Sí, claro, a ver, ¿cómo viaja el fármaco de manera? Existen dos maneras. El fármaco viaja de manera libre o si no unido a proteínas. El fármaco libre es el que tiene mayor efecto y el fármaco que se une a proteínas es solo de reserva y es inactivo. Dime Eh, dos consecuencias en una persona que no tiene proteínas. hay mayor riesgo de toxicidad ¿Ya? y la otra es que, a ver, no me acuerdo la otra consecuencia. Por tu 16 nada. A ver, un ratito, a ver, mayor riesgo de toxicidad y A ver, se tiene que administrar más frecuente o se tiene que tener más, o bueno, se tiene que administrar más frecuentemente los fármacos. no, es que se va a acabar rápido el fármaco. Ya no. ¿Verdad? Nori Catherine. La Catherine, te llamas. Ya, te preguntaré más difícil. No, mentira. A ver, ¿qué te pregunto a ti? No sé ya. A ver, dime 4 parámetros de la absorción. No son esos. No. Estoy hablando de parámetros, o sea, parámetros farmacocinéticos de la absorción.
Ya, para no ponerte una baja nota, dime. A ver, ¿qué te pregunto? Ya, dime qué es excreción. ¿Cuál es la principal vía de excreción? ¿Qué tipo de compuestos se eliminan por la orina? Y por las heces. Y ya, has recuperado tu nota. Giampiero. Sí. Dime 4 parámetros de la absorción. De la absorción, esto podría ser la vía de administración del fármaco. No, eso es un factor. Haya parámetros. Parámetros, no me acuerdo. Creo que es cuando puede estar unido el fármaco a una proteína. No. Los parámetros metabolismo. eran, chicos, biodisponibilidad, bioequivalencia, concentración mínima eficaz o concentración máxima tolerada. A ver, para no ponerte una baja nota, dime qué es farmacodinamia y dime cómo se clasifican los fármacos de acuerdo al mecanismo de acción. La farmacodinamia es, en este caso, el estudio de los fármacos por la acción que van a realizar, en este caso, en el ¿cómo se llama? En el organismo. En el cuerpo, ¿no? Ya, ¿y cómo se clasifican? Creo que es en antagonistas y en agonistas. No. Milder. Presente. Dime cómo se clasifican los fármacos de acuerdo a su mecanismo de acción. Los fármacos se clasifican como específicos y no específicos. ¿Cuáles son potentes? Los potentes vienen a ser los específicos. Dime 3 ejemplos de fármacos no específicos. Eran la carbón activado, la quelación, lactulosa, si no me equivoco. Sí, era lactulosa. ¿Qué es quelación? La quelación era cuando... En sí ya has aprobado en tu oral, pero para una buena nota te pregunto, ¿qué es quelación? Era cuando Si no sabes, no importa. No sé cómo... Ya. Pero... la última ya. El Lucero Vivanco Astrid. Presente. Esa voz. Ya. A ver, ¿qué te pregunté? No hay que preguntar. Pero... A ver, ¿qué me he preguntado? Ya, dime cuándo un fármaco es agonista y cuándo un fármaco es antagonista. Ya, y ahora sí. Ya, un fármaco era antagonista cuando poseía afinidad, pero carecían de actividad intrínseca, sí. Y un agonista era que poseían la afinidad y también la actividad intrínseca. Ya, está muy bien. ¿Cuál es el antagonista de los organofosforados? El agonista Antagonista. el antagonista, era la atropina. ¿Por qué? Porque tenía afinidad con los receptores de la acetilcolina y esto reducía los niveles, o sea, reducía el efecto de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque no me confundí. Sí, pero sí es la atropina y era por eso.
Lo que has dicho está bien. Lo que te falta decir es porque como es un antagonista, se une al receptor y solamente lo bloquea, no produce ningún cambio, porque no tiene actividad intrínseca, nada más. Ya, sí está bien. Ya, chicos. ¿Cuántos horarios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, uno más, ¿ya? Jair. Presente. Ya se fue, ya, Jair. No, presente. Ya.